Bueno, un video diferente para variar el contenido. Hace un tiempo que vengo pensando en esto. Sucede que yo también he comprado algunos libros en inglés para entender mejor un poco sobre el tema de urbanismo, el tema de diseño de ciclovías, sobre la vida de los ciclistas más allá del Perú. Y me encontré con varios términos que no entendía del todo bien o que me generaron dudas y curiosidad. Y quería contárselos a ustedes para que cuando lleguen a ese punto, igual que en el que yo estoy, pues puedan entender más fácilmente. Pero creo que además son más que solo un vocabulario nuevo en otro idioma. Creo que son términos que necesitamos que queden permanentemente dentro de nuestra cultura. Y no solamente en una versión en un lenguaje extranjero, sino también dentro de el español. Bike life o la vida en bici inicialmente era un término más utilizado para los motociclistas, porque ya motorbike es motocicleta, entonces el bike life para ellos era como la vida en moto. Pero ahora ya se puede utilizar más genéricamente este término para la gente en ciclos. Por ejemplo, a mí me encantaba ver cuando el grupo de reclineta, que usaban las Recumbert, esas bicicletas reclinadas, hacían salidas largas, viajes, participaban, y tú notabas que era más que una característica diferente de la bicicleta. Ellos tenían una visión mucho más diferente de la manera como se comportaban en la calle, cómo debían llamar la atención del motorizado, cómo tomaban las subidas, bajadas y rutas largas. Tenían una mini comunidad donde entre ellos conocían los desafíos propios de los usuarios de las bicicletas Recumbert. Igual en otros grupos, por ejemplo, tendrán temas diferentes que tratar y ambientes diferentes que conocer o donde se desplacen, como los grupos de mujeres, que seguramente en marzo, por ejemplo, se van a dedicar a hacer salidas en ambientes donde haya monumentos a mujeres que han hecho historia dentro de nuestro país. No solamente ver bustos o plazas, sino también calles con esos nombres y recordar qué es lo que hicieron y por qué no han sido más tomadas en cuenta, por ejemplo, en los libros de historia. O los grupos de cicloturismo que ya están preparándose para sus rutas con un tiempo de 1 o 2 meses. Incluso podemos tomarlo como cuando tú te vas con tus amigos a Emancipación o a Grau. Todo eso es bike life, es un estilo de vida. Y creo que la mayoría de la comunidad ciclista entiende perfectamente este término. Ghost bikes, las bicicletas blancas. Muchos no entienden a veces por qué es que se usa una bicicleta blanca. Es más, por más que se les explica, no entienden para qué las dejamos. Creen que las van a robar. Pero es una forma de hacer un memorial para nosotros. Y creo que eso es parte de el bike life. Como comunidad, esto es algo que tenemos en común todos los ciclistas. Como dice la wiki, esta tradición comenzó allá por Ámsterdam en los años 60, pero tal vez el hecho más recordado es el de Estados Unidos, allá por el año 2002-2003. Además de servir como una referencia de una zona peligrosa y del memorial a este ciclista caído, caída, es una llamada de atención a las autoridades para que hagan más seguras las calles para todos. Bike lash. Yo al inicio no entendía muy bien esto porque lash suele ser pestañas, pero yendo un poquito más allá es algo así como azotar. Entonces el bike lash es cuando hay un trato especial con los grupos ciclistas, de una manera hostil, como dice el Urban Dictionary. Esto puede ser de parte de los cochistas o del motorizado, así como de la ley. Es decir, como cuando sacas una ley bici donde tienes 12 artículos y solamente uno es de papeletas y llamadas de atención, mientras los otros 11 son de promoción. Pero la ley solamente toma el del castigo y se dedica a ponerle multa y a llamar la atención a los ciclistas, poniendo prensa para hacerlos ver como algo malo, cuando recién se están implementando ciclovías durante una pandemia, pero obvia completamente los otros 11 artículos y se olvida de la promoción, se olvida de la sensibilización, se olvida de ayudar, de terminar de hacer bonos, de hablar con las empresas, en fin, o sea, se dedica a perjudicar a los ciclistas cuando la ley se supone que tiene que apoyarlos. Bike lash, por ejemplo, podría ser cuando te ponen ciclovías, entre comillas, pero en realidad son carriles compartidos y se dedican a poner un cartelito en todas las cuadras donde han puesto el Sharrow o el carril compartido, donde dice: ciclista, péguese a la derecha. Y sabes que siendo una avenida, por más que tenga 2 o 3 carriles, te van a aventar el auto.
te van a forzar a pegarte a la derecha, donde además hay parqueo vehicular. Entonces, vas con miedo o simplemente no la usas. Y al final la autoridad quedó bien porque supuestamente, entre comillas, hizo ciclovías. Pero en realidad lo que hizo fue vernos la cara y gastarse un montón de plata en pintura que le salió barata, pero la puso al doble del precio para llevarse un poquito a los bolsillos. Entre comillas, quedando bien con la comunidad ciclista. Carsplaining. Creo que esto se entiende mucho mejor. Es una explicación desde un punto de vista fuera de la comunidad ciclista. Como cuando vienen, por ejemplo, una ONG o una institución grande como el Banco Mundial, en autos, en taxi, a un evento de movilidad sostenible. Y quieren explicarle a los demás que ellos desde sus escritorios han estudiado ingeniería, han estudiado arquitectura, son urbanistas, pero que a pesar de ser usuarios del auto, quieren decirle a los ciclistas cómo debe de hacerse la infraestructura ciclista, cómo deben de movilizarse, la importancia del casco y todas esas medidas que al final terminan perjudicando a que más gente se sume al uso de la bici. Como si los ciclistas fueran estorbo, como si los ciclistas fueran un peligro en las calles. Por ahí va la idea. Algunos dirán, sí, pero danos más ejemplos porque no entendemos. ¿Alguna vez un conductor reclamó que lo dejaron sin parqueo gratis? ¿Que prohibieron un giro o cruce y lloró porque ahora se demora más en llegar a su destino en una ciudad donde todas las calles son prioridad del motorizado? ¿Alguna vez un conductor te pidió que salgas de la pista porque no es una ciclovía, aunque tú sabes que la ley dice que tú también eres un usuario de la pista? ¿Alguna vez un conductor hizo un berrinche por una papeleta de policía cuando su 4x4 invadía parte de la vereda porque no era justo que haya poco espacio para su camionetita? Es más, cuando nos dicen de que una ciclovía es antitécnica, o por qué los ciclistas se meten entre los autos y ratonean y no entienden que necesitamos estar delante porque hay puntos de la visión del conductor donde no nos ven, donde al final nos están imponiendo una tonelada de 2 metros cuadrados que supera los 100 kilómetros por hora con solo apretar un pedal y nos pueden atropellar. Todas estas conductas son parte de este concepto, donde al final el motorizado y la autoridad terminan buscando excusas para pasar por encima de nuestros derechos. A pesar de que se supone que han seguido un mínimo de preparación como profesionales o que han pasado un examen de conducción donde se supone les han explicado la pirámide de la movilidad, pero parece que no tienen en su cabecita estos conceptos básicos. Y eso explica por qué casi no hay cajas bici o cajones bici en las ciudades del Perú. Algo considerablemente parecido al bike wash o bike washing, que es algo así como una lavada de cara para mejorar la imagen de una marca, un producto, una institución o una empresa a costa de poner algo que parezca relativamente sostenible o ciclista. Por ejemplo, cuando las empresas inmobiliarias ponen durante su construcción imágenes de ciclistas y arbolitos y como que la construcción de este edificio va a mejorar el entorno urbano y va a hacer que de repente la gente que vive en departamentos de 30 metros cuadrados realmente sean sostenibles porque van a tener que usar la bicicleta para llegar hasta ahí. O como cuando tienes una gerencia que se dedica al tema de movilidad y ciclistas, pero en realidad lo único que quieren hacer es mejorar la imagen de su alcalde, como pasó con Ciclolima y como pasa ahora con GMU, con la diferencia de que Ciclolima sí hacía un buen trabajo y logramos muchos avances y GMU dice que no tiene presupuesto. Como cuando una autoridad sale a montar bici una vez para que le tomen foto y decir yo estoy a favor de la bici, pero el resto del tiempo nunca lo vemos pasar por las ciclovías, nunca lo vemos usando un casco, nunca lo vemos siendo realmente parte de la comunidad. Solo se dedica a hacer campaña a su favor, intentando jalar a la gente. Como cierta congresista y como cierto alcalde, de los cuales no hace falta hablar. Copenhagenize. Repitan conmigo. Copenhagenize. Es el título de un libro de Michael Colville Anderson. Y esa terminación ice es como izar. Este es otro momento cultural. Las palabras terminadas con izar son casi todos verbos en infinitivo. En esos verbos, la terminación izar corresponde a un sufijo que indica conversión o cambio de estado.
Si Copenhagen es la capital de Dinamarca, lo que se trata es de que otras ciudades tomen como modelo esta ciudad para hacer cambios en las suyas, como limeñizar. Pero en ese caso es algo positivo. Como dicen varias webs, se trata de cambiar los modelos a uno favorable a la cultura ciclista, a través de varios modelos de rediseño de calles, pensados en la movilidad en general, con prioridad en la pirámide ciclista. Primero las personas con movilidad reducida, luego los niños y adultos mayores, luego los peatones en general. Los siguientes son los ciclistas y luego todo lo demás, siendo el auto particular lo último y más bajo de la pirámide. Justamente en este tipo de libros es donde yo he encontrado varios de estos términos que me parecen curiosos de hacerles llegar a ustedes. Biketecture. Repiten conmigo, Biketecture, como arquitectura de la bici. Se refiere a la implementación de espacios y diseños para ciclistas. No solamente ciclovías, no solamente parqueos, sino la adecuación, por ejemplo, de plazas, de parques, de la calle en general, del espacio público, para que haya lugares donde se favorezca el uso de la bicicleta, de los ciclos en general. Un buen ejemplo de esto es cuando encuentras que las instituciones públicas han puesto parqueos de bicicletas en la fachada o cerca al frontis de su edificio, o cuando se tiene en cuenta la movilidad intermodal, es decir, que encuentras parqueos de bicicletas dentro de cada una de las estaciones del metropolitano, no solamente 3 de ellas. ¿Qué sería lo contrario? Como cuando haces un tren, que es transporte público masivo, pero no dejas vagones para el ciclista, no dejas espacio para los scooters, o pones una limitación del diseño de la bicicleta. Y claro, creo que esto es un debate interesante respecto a la línea 1 y ojalá que la línea 2 no lo tenga, pero en otros países es normal que la gente pueda subir hasta un límite de 3-4 bicicletas al inicio o al final de los vagones para no interrumpir a las demás personas y moverse hacia su destino, ampliando el rango del desplazamiento que tienen. Por el contrario, un ejemplo positivo sería que en el metropolitano sí te permiten subir con bicicletas plegables, igual que scooters. Y hay un espacio señalizado con un sticker, así como las rampas en los puentes peatonales o bicirrieles, que permiten que nosotros con las bicicletas podamos subir y bajar de una manera mucho más cómoda que solo cargándolas. Por último, y no menos importante, creo que está Bikeonomics. Bikeonomics. Es un término que, como dice el libro de Eli Blue, es cómo las bicicletas pueden mejorar y salvar la economía. Y aunque esto parezca un poco arrogante de parte de los ciclistas en general, pues se ha probado en otros países de que esto sí está funcionando, que esto sí termina siendo favorable, incluso para los negocios, donde se peatonaliza la calle donde ellos están, o donde se hace ciclovías en lugar de permitir parqueos de autos. ¿Por qué? Mayormente la fachada de estos negocios es chiquita y les corresponde de 1 a 3 parqueos de acuerdo al planteamiento que se haga, si es de manera horizontal o diagonal. Pero teniendo estos espacios para poner terrazas, ya vimos que mejora la fachada del negocio, así como la cantidad de usuarios que pueda haber, como los ciclistas, donde más de 10-12 bicicletas pueden parquear en el mismo espacio que un auto. Un auto con un conductor versus 12 personas en bicicleta muertos de hambre. El conductor que no quiere gastar más porque ya la gasolina subió de precio, versus los ciclistas que no han tenido que gastar más que en botellas de agua y están con las barrigas sonando después de haber hecho más de 40 kilómetros. ¿Entienden? 2 más 2 es 4. Por último, mención honrosa al comité de la 12ª edición del Foro Mundial de la Bicicleta, que propuso a la Real Academia de la Lengua Española que se agregue el término visibilizar con B grande o B labial. Me parece excelente para que seamos más visibles los ciclistas y toda esta cultura con la que intentamos mejorar el espacio público y la seguridad para todos. Por cierto, yo aún no encuentro a alguien que me pueda explicar más o menos en qué época se acuñó en México el término pueblo bicicletero, que si bien ahora lo utilizan como una forma positiva de identificación, fue por muchos años un término peyorativo relacionado a la pobreza. Si alguien sabe algo al respecto, les agradecería me lo hagan llegar. Gracias.